Aquí están las dos caras de esta historia, los que lo aprobaron, que defienden, y los que perdieron, la parte de la oposición, que dice estos argumentos que veíamos en la última nota que hizo Ismael y que leyó Laura. Yo me pregunto una cosa, ¿qué estará pensando Fabio Amin y Alejandro Carlos Chacón del Partido Liberal, que según me cuentan, acordaron con el gobierno que el tope máximo era 2.3 salarios mínimos, cuando hace 20, 30 minutos el presidente de la República les dice gracias, pero ahora en la Cámara, donde tengo la mayoría, va a 4%. Y se suponía que ese acuerdo fue una de las cosas que permitió destrabar el apoyo de los liberales para que esta reforma pensional avanzara tan rápido como la vimos avanzar. Hay quienes dicen que los liberales deben estar pensando en este momento que les quieren hacer conejo. Las fuerzas... Les hicieron conejo. Bueno, sí, además sí les hicieron, ¿saben? No es que les quieren, sí les hicieron porque en la Cámara de Representantes, que es donde el presidente pide que lo ayuden para este cambio, las fuerzas del petrismo son mucho muy fuertes, más sólidas. Después viene conciliación, por supuesto, pero seguramente sí le van a copiar. O sea, estamos ante un gran conejo que le hizo el gobierno al Partido Liberal y al Partido de la U. No sé si los congresistas del Partido Liberal y del Partido de la U, los senadores que accedieron a apoyar este proyecto, se consideran como víctimas de un conejo o si estarán medianamente tranquilos porque evidentemente en una negociación, por eso es negociación, hay algo que va y algo que viene. De pronto lo que vino fue suficiente para decir, bueno, y se hizo lo que se pudo. Vamos a ver qué termina haciendo el Partido Liberal en la Cámara de Representantes, qué termina haciendo el Partido de la U en la Cámara de Representantes. Porque es que cuando uno pone en una balanza el resultado de lo que ha terminado siendo aprobado en el Senado, se encuentra con que los dos aspectos más negativos se van a magnificar ahora en la Cámara. ¿A qué me refiero? Aspectos positivos, los veíamos incluso en el comentario del exministro Restrepo. Por una parte, el que se reducen los niveles de subsidios a las pensiones más altas. Es decir, cuando se dice que a Colpensiones pasarían los recursos, las cotizaciones de la gente hasta 2,3 salarios mínimos, esa tajada, ese segmento sería el que tendría subsidios, no de ahí para adelante, mucho menos megapensiones. Ese digamos que es una limitación a los subsidios, una limitación a la presión sobre el sistema y una limitación a la presión sobre el presupuesto público. Segundo gran beneficio y el más importante, el darle una renta, un apoyo al final de sus vidas a una gran cantidad de colombianos, a 2/3 partes de los colombianos mayores de 65 años que hoy no tienen ningún tipo de ayuda, tienen Colombia Mayor, pero esto aumenta el subsidio de Colombia Mayor. Esos son los dos grandes logros de esta reforma. En cambio, en el otro plato de la balanza está un problema fundamental y es que esta reforma no aborda el problema estructural que tienen las pensiones en Colombia y en todo el mundo, el cambio en la pirámide poblacional. ¿Qué es ese rollo de la pirámide poblacional? Ustedes lo vieron alguna vez en su vida y es que cada vez hay menos jóvenes y proporcionalmente frente a los adultos mayores son cada vez más los adultos mayores, es decir, que cada vez menos gente en edad de trabajar tiene que pagarle las pensiones a aquellos que están en edad de pensionarse. Y ese es un problema muy serio que de hecho ha llevado a la ministra a decir hay que hacer una nueva reforma en unos 12, 14 o 15 años y ha llevado a otros a decir que los que están llevando del bulto con esta reforma son los jóvenes porque van a tener que aumentar su cotización. Ustedes hoy han mencionado el estudio de un economista muy importante, Rodrigo Suescún, que afirma exactamente eso. Ante las deficiencias de abordar el problema estructural, los jóvenes van a tener que ir cotizando cada vez más y más y más para pagar este sistema pensional. Pero todo eso, el balance de lo bueno, el balance de lo malo, se enreda y se complica con dos noticias. Una de ellas, como se logró finalmente que pasara la reforma en el Senado, ustedes vieron, un senador, se lo trajeron que se había salido indignado, lo trajeron y le dijeron, listo, usted entra, vota, hace quórum y nos ayuda a sacar adelante esto, ahí lo tienen ustedes en pantalla, si es que garantizamos que campesinos, indígenas y afrocolombianos tengan un tratamiento diferencial, es decir, tengan unos requisitos menores. ¿Qué son requisitos menores para pensionarse? Más carga para el presupuesto público, más carga para las nuevas generaciones que paguen esos requisitos menores de esa población, que no es despreciable, más de 20 millones de colombianos caen en esas tres categorías. Y la cereza del ponqué la da el presidente Gustavo Petro hace unos minutos cuando dice voy a insistir en la Cámara de Representantes que no sean 2,3 salarios mínimos ese umbral de recursos que se pasan del sistema privado de pensiones a Colpensiones
y que llevan implícito un subsidio con la respectiva carga para el presupuesto público y posteriormente también para los jóvenes, sino que voy a pedir que vaya a 4 salarios mínimos, que era la posición original del gobierno. Eso significa conejo para los liberales y los de la U, vaya a saber uno si no. Que se las van a ganar en la Cámara de Representantes del gobierno, de pronto sí, porque ahí tiene mayorías. Que van a terminar clavados los jóvenes, porque van a terminar que dar muchas más contribuciones para poder pagar ese diferencial. Y el presupuesto público y las finanzas del gobierno probablemente también, casi que borrando con el codo lo que se había escrito con la mano. O sea, Mauricio, esto fue un gran conejo. Porque Ahora, es que lo que se acordó, Paula, lo que se acordó con los liberales, lo que se acordó con la U era 2.3 salarios 2.3 mínimos legales vigentes. Y lo aprueban en el Senado, donde no tienen las mayorías, sí, logran ese consenso y ahora que pasa a la Cámara, viene el conejo, creo Pero yo. ojo, porque tendría que Lo venir hacen- conciliación. Entonces, Sí, si pero- los liberales se sienten indignados por el posible conejo, pues en el Senado podrían oponerse, Pues yo ¿no? sí les informo que les hicieron conejo, porque además hace una locución presidencial y le cuenta al país y dice, ahora vamos a pasarla. Yo, es más, yo la voy a subir al 4% en la Cámara donde tiene maravillas. 4 salarios mínimos. 4 salarios mínimos salarios. legales vigentes, donde tienen las mayorías. Sí. ¿Listo? ¿Cómo Sí. se llama eso? Sí, no, Conejo. está planteado la posibilidad de conejo. Si se dejan o no se dejan los congresistas, en este caso los representantes liberales y de la U, y algún otro que esté ahí en el fiel de la balanza, ya es problema de ellos si se dejan pasar el conejo por la cara o no. Mejor dicho, nosotros los jóvenes no nos vamos a pensionar, Pablo. Bueno, usted que está tan joven, Nosotros yo los jóvenes. sí les tengo que contar que estoy más allá de las 1000 semanas porque empecé a trabajar muy Ahí sí, ¿sí da cuenta? Ahí sí. Cuando hablamos otros temas, ahí sí, nosotros los jóvenes. Bueno.